Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. En esta ocasión analizamos la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus primeros días de gobierno. Revisamos su toma de protesta, las claves de la política exterior del nuevo presidente, así como el futuro que le aguarda a la relación México-Estados Unidos. Les pido por favor que me acompañen. El recuento de las elecciones del 8 de noviembre de 2016 en los Estados Unidos, si bien demostró que la demócrata Hillary Clinton superó por casi 2.9 millones de sufragios populares, equivalentes a 2 puntos porcentuales, al republicano Donald Trump, este reafirmó su victoria ante el colegio electoral que le otorgó 304 votos, muy por encima de los 270 necesarios para convertirse a partir del 20 de enero de 2017 en el 45º presidente de los Estados Unidos de América. Con la promesa de hacer a su país grande de nuevo, la plataforma de Trump enfatiza la renegociación de las relaciones entre Estados Unidos y China y acuerdos de libre comercio como la Asociación Transpacífica y el TLCAN, al que responsabiliza de pérdidas de empleo en la Unión Americana. Asimismo, bajo el argumento de acabar con el crimen, la migración ilegal y el tráfico de drogas, Trump ha fijado entre sus proyectos de gobierno la construcción de un muro fronterizo con México, al que pretende obligar a pagar por él, conjuntamente a la aplicación de leyes que posibiliten la deportación masiva de migrantes ilegales. Otro de sus objetivos es suprimir y reemplazar la reforma sanitaria conocida como Obamacare, desmantelándola a pesar del beneficio que ha representado para un amplio sector de la población estadounidense. En materia internacional, el magnate ha acusado a la mayor parte de los miembros de la OTAN porque, en contraste con los Estados Unidos, no están cumpliendo con el objetivo de destinar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en materia de defensa. Además, ha asegurado que durante los primeros 100 días de su mandato, cancelará el Acuerdo de París, haciendo todo lo que esté a su alcance para revertir las regulaciones contra el cambio climático introducidas por su antecesor. Donald Trump es la persona con mayor edad y riqueza en asumir la presidencia de los Estados Unidos, la primera sin servicio militar ni cargo político ejercido anteriormente y la quinta en haber perdido la elección por voto popular. En contra de todos los pronósticos, la furia populista se impuso en el país más poderoso del mundo con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. La revuelta blanca que encontró eco en el cinturón del óxido o el llamado Rust Belt, que es el cinturón manufacturero de Pensilvania, de Ohio, de Wisconsin y de Michigan, que dio la voltereta electoral como producto del declive económico y el proceso de desindustrialización. Fue el 8 de noviembre pasado donde se dio la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y con ello se selló la voz de la clase trabajadora blanca que ha tenido un sentimiento de inseguridad económica. De esta manera, las voces nativistas y nacionalistas le dieron cauce a las fuerzas supremacistas y anti-inmigrantes en la Unión Americana. Yo me temo que lo que estamos viendo es verdaderamente el Donald Trump que piensa que Estados Unidos va a ser un país mucho más poderoso si se encierra en sí mismo, si se convierte en lo que ellos mismos llaman la fortaleza de Estados Unidos. ¿Sí? Este planteamiento es un planteamiento del siglo pasado, es un planteamiento de principios del siglo pasado, los años 1920, 1930, en los cuales se pensaba que la riqueza de una nación realmente se generaba por su propio consumo y por tener relaciones comerciales con otras naciones en las cuales esa nación, la nación que es la mía, tuviera siempre ventaja, utilidades y ganancias en el comercio internacional. Este diseño de la política es un diseño de lo que se conoce como juego de suma cero. Tú ganas y yo pierdo, o yo gano y tú pierdes, pero lo que no existe es un concepto de yo gano y tú ganas. Ese concepto yo gano, tú gano es el concepto del comercio internacional post Segunda Guerra Mundial, en el cual el planteamiento es cualquiera de los dos va a salir ganando, uno va a ganar más, otro va a ganar menos, pero la apertura, el comercio internacional, la cooperación de naciones es lo que nos enriquece a todos como planeta y también como naciones. Trump no entiende eso porque Trump viene de un aspecto especulador. Todos los negocios de Trump
son negocios sobre la base de especulación. Yo gano, tú pierdes. Esta fue una fiesta para los Estados Unidos, llámale deslumbrada, descolorida, que si no hubo igual de gente, para Estados Unidos. Si tú te das cuenta, lo primero que dijo el presidente es al mundo exterior, a los países amigos nuestros y a los no. Entonces empezó a formar un asunto filosófico. Recordemos que ya va a venir ahorita pronto el Estado, lo que se llama el Estado de la Unión, de State of the Union, ¿no? Que es el informe presidencial en examen político. No es como aquí donde estamos diciendo voy a agarrar, hicimos 25,000 carreteras, 38,000 caminos nuevos y pusimos 8 puentes. Eso aquí nos gustaba porque era la verdad de lo que se ha hecho y de lo que se había hecho en su momento. Y hablo de todos los presidentes, no hablo de todos, de PAN, PRI. Pareciera que es una fiesta del presidente. Aquí lo que hizo Trump es una fiesta de Estados Unidos. Lo dijo muy bien. Este es tú, y se lo dijo a los ciudadanos, es tu ciudadano. 5 temas que pues terminaron siendo los ejes de su campaña. Los retos de la globalización, cuestionando por qué la globalización ha fallado desde su punto de vista y dando elementos muy simplistas que explican o que tratan de explicar el por qué ha fallado la globalización. El tema de la economía, la pérdida de los empleos frente a una globalización entendida en este caso por los tratados comerciales con México y la relación con China, un cuestionamiento también al status quo en Washington, una pérdida de confianza de lo que sucede en Washington, manifestada claramente por la población y que Trump creo que de una manera muy hábil logra identificar. Claramente un tema de identidad relacionado a esto con la migración, como un cuestionamiento sobre cómo debe de componerse la sociedad americana, la población estadounidense frente a un número de migrantes que, insisto, de una manera muy simplista lo presenta como una ola que está creciendo al interior de los Estados Unidos. Entonces, bueno, son los temas que él mantuvo muy claramente durante la campaña y que son los que se reflejan en su discurso. Estados Unidos perdió civilidad y dignidad con los comicios del pasado 8 de noviembre. El cambio ganó y el voto popular que no determinó quién sería el nuevo inquilino de la Casa Blanca fue rebasado por el colegio electoral como producto de su democracia disfuncional. El triunfo inesperado de Donald Trump le abrió la puerta a los perdedores de la globalización y a los detractores de las políticas neoliberales, cuyo credo ha beneficiado a las élites políticas, económicas y financieras a contrapelo de las clases medias y trabajadoras. Una globalización asimétrica y dispar que selló el sentimiento antisistema y el profundo enojo de los ciudadanos con los partidos políticos tradicionales. Las circunstancias son muy parecidas en todo el mundo. Lo que usted está observando en este momento es que los países desarrollados, que como resultado del término de la Segunda Guerra Mundial son los que realmente crecen, se desarrollan y son los países que hoy les llamamos desarrollados, son países en donde se está perdiendo el empleo. Se está perdiendo el empleo en la industria manufacturera por 2 razones. Una, por esta globalización en la cual yo gano y tú ganas. ¿Cómo gano yo? Porque aquí hago los automóviles, aquí es donde se producen, me generan empleo y tú ganas porque gracias a eso te llega a tu mercado a un precio inferior de lo que te hubiese costado producirlo ahí mismo. Tú como consumidor ganas, yo como consumidor y como productor, como generación de empleo gano. ¿Quién pierde? Un grupo pequeñito que son los que perdieron sus empleos en los Estados Unidos. Ahora, en esta combinación que es muy compleja, se dan todas las bases de lo que estamos discutiendo, porque lo mismo pasa con Europa. Europa empieza a perder, y lo que empieza a perder es este mismo grupo de personas que se habían hecho empleados industriales, son los que quedan sin empleo en Estados Unidos, en Canadá y por supuesto en Europa. ¿Quién gana? China, India, México, este tipo de países. Yo creo que fue un discurso pues, que expresa lo que él ha venido sosteniendo, un proteccionismo poco incluyente, en algún sentido una posición retrógrada de lo que Estados Unidos había representado en los últimos años. Llama la atención una poca conciencia sobre la importancia que tiene los Estados Unidos frente al mundo por el
poderío que representa a los Estados Unidos desde diferentes puntos de vista, económico, militar. Pero bueno, insisto, no nos debe de sorprender. Finalmente ha sido consistente con lo que él ha planteado y con la forma en lo que él ha planteado. En su primer día de gobierno, Donald Trump golpeó el legado de Barack Obama con su decreto que firmó en contra del Obamacare y la ley de salud. Los posicionamientos divergentes y los golpes bajos se reflejaron en la transición espinosa entre el presidente saliente y el entrante. La intervención cibernética de Rusia en la campaña electoral tras las investigaciones de la CIA y el FBI incendiaron el caldo político. Pese a que la base republicana aquilata el regreso a la Casa Blanca y la victoria conseguida en ambas cámaras legislativas, ello no significa que le otorguen a Donald Trump un cheque en blanco a la hora de gobernar, y menos cuando se puso en riesgo la seguridad nacional de la Unión Americana. Otro jaloneo tuvo lugar cuando el presidente electo buscó influenciar sobre el voto de abstención de Estados Unidos en torno a una resolución de Naciones Unidas que pidió poner fin a los asentamientos judíos en territorio palestino, la posición que deploró Trump ante la última jugada de Barack Obama en Medio Oriente. Más que un discurso retador, amenazante y en algún sentido victorioso, pues más bien un discurso de lamento y de preocupación por las propias vulnerabilidades y debilidades internas que comprometen la viabilidad futura de los Estados Unidos. De ahí la importancia, según bajo esta lógica, de que Trump llame a la población a unirse y a trabajar, como dicen ellos, de manera imbatible, si cuando están unidos, para recuperar el prestigio y ser los grandes ganadores del mundo. Esa es una lectura. La otra lectura es saberse que si bien siguen siendo los líderes, hay una erosión de ese liderazgo frente a otros, Rusia, señaladamente China, y que es necesario pues emprender una búsqueda al interior de los Estados Unidos de las propias capacidades para generar una nueva visión norteamericana, de un nuevo sueño norteamericano o americano que les permita remontar las supuestas deficiencias frente a China. Y si yo fuera la otra parte que usted mencionó, los países realmente de la Unión Europea, pero particularmente Alemania, Bélgica, Holanda, etcétera, estaría preocupadísimo de que Trump está rompiendo todo el concepto de una alianza transatlántica, que está permitiendo que Rusia pueda empezar este proceso de invasión y que llegue un momento en el cual mis fronteras vuelvan a ser las fronteras pre esta caída del muro de Berlín del Imperio Soviético. En verdad, lo que dice el señor es terrible. Si me voy al Medio Oriente, peor, porque en el Medio Oriente lo que se acaba de decir es, yo me voy a aliar con Rusia si es necesario para borrar, ese es su discurso, de la faz de la tierra. Increíble que un presidente diga esto de Estados Unidos, voy a borrar de la faz de la tierra a los del ejército islámico. No voy a controlarlos, acotarlos, derrotar, voy a aniquilarlos. Esa es una declaración de guerra, ¿sí?, que también puede ser peligrosa del lado del terrorismo, pero desde el punto de vista de esto, yo solamente lo puedo lograr si me alío con dictadores como Assad, el de Siria, si realmente me voy a poner con Irán para que estemos juntos, con Rusia, y entonces sí tendríamos esa posibilidad. Él tiene una preocupación ahorita que es el Estado de Israel, por ejemplo. La gente no lo sabe, pero lo va a empezar a ver ahorita por las fronteras que hay de Israel, lo que sucedió. Y recordemos el voto mexicano, que fue negativo, no nada más para los judíos, para los cristianos. Hablando de Israel, de las fronteras de seguridad de Israel, aquí lo que dijo es, vamos a cuidar las fronteras. No dijo México porque entonces nos hubieran dicho, ah, claro, fue nada más de México. Tenemos que dejar el concepto que México es el más importante, lo es, pero tiene otra relación Estados Unidos, y más allá de que piensen todos, vamos a empezar a comprar aquí, Estados Unidos también tiene un gran problema. Sí, América para los americanos, hemos dicho nosotros también México para los mexicanos. Otro ingrediente de esta transición espinosa entre Barack Obama y el nuevo presidente Donald Trump estuvieron relacionados con la designación del gabinete trumpista,
Un puñado de multimillonarios y magnates corporativos que no tienen experiencia en materia política ni tampoco conocimiento en el manejo de políticas públicas, que tomarán las riendas del epicentro mundial al tiempo de incendiar potenciales conflictos de intereses y los asuntos de ética. También asalta a la duda la designación y los nombramientos de militares de mano dura que tienen posiciones claves en materia de seguridad. Ahí figura el caso de Michael Flynn, quien ha señalado que los carteles mexicanos están relacionados con los grupos terroristas de corte islamista. Estados Unidos se divide en comandos militares. Southcom, Comando Sur, del cual proviene el general Kelly. Todos los comandos, el norte, Northcom, CENTCOM, Central Command, para que lo sepan tus televidentes, tienen un jefe de asesores, un chief advisor económico. Alguien diría un comando militar, claro, ¿por qué? Porque ellos quieren la sustentabilidad y desarrollo económico como parte de un instrumento de análisis integral de seguridad. Nosotros tenemos un consejo de seguridad, no es de seguridad nacional, seguridad pública. Seguimos malintegrando, malinterpretando lo que es la seguridad pública y la seguridad nacional. Es inaudito. Una agenda de cambios sacude a Washington, el planeta que extrañará al presidente que obtuvo el Premio Nobel de Paz y que supo replegarse en materia militar para apostarle a la diplomacia multilateral como el camino más idóneo para alcanzar la anhelada gobernanza internacional. Con una política de confrontación abierta y de reconfiguración de alianzas a nivel internacional, es que Donald Trump dejó establecido en su discurso inaugural que cualquier decisión en materia de política exterior primero tendría que beneficiar a los estadounidenses, fallando con esta oportunidad en explicar cómo alcanzaría la anhelada paz y estabilidad internacional. ¿Acaso sabe el presidente más poderoso del mundo que si le va mal al mundo, le va mal a Estados Unidos? Su campaña política la basó en el hecho de que como parte de este moverse a ganar, a los Estados Unidos le tocó en los últimos años ganar menos de lo que ganaba el resto del mundo, como China o como es el caso mexicano. ¿Qué quiere decir? Que se perdieron empleos en Estados Unidos, pero se ganaron muchos empleos, pero se perdieron en un sector importante, el manufacturero. Y para Trump encontró ahí una veta de apoyo político, porque fue a los estados en donde se encontraba particularmente la industria automotriz y haciéndose eco del desempleo que se había generado por esta globalización, logró obtener los votos suficientes para ganar el colegio electoral. Hoy lo que está haciendo Trump es su tendencia propia de especulador y la tendencia de mi constituency, los que votan por mí, le da una fuerza para decir, América para los americanos, vamos a regresar a que ya no vamos a dejar que otros ganen por encima de nosotros. Yo creo que va a estar marcado claramente por los principios que ha señalado, o el principio que ha señalado, de que cualquier política primero va a pasar por el tamiz de que beneficie a los Estados Unidos. Primero los Estados Unidos, después los Estados Unidos y finalmente los Estados Unidos. Bajo esa lógica, pues la relación con la Unión Europea será de una tensión en la medida que eso comprometa o afecte los intereses de los estadounidenses o de los Estados Unidos. Seguramente habrá entonces alguna fricción y algún tensionamiento en los temas. Pasa igualmente con la OTAN, hasta donde efectivamente hará
válido su pronunciamiento sobre la inversión de los Estados Unidos en la OTAN y el mantenimiento y la corresponsabilidad que los demás tienen, pues habrá que verlo. No olvidemos que Trump es un individuo extraordinariamente pragmático, transaccional en su manera de pensar, y en la medida que él considere que hay una ventaja a su favor el poder negociar algo frente a la OTAN, seguramente lo va a plantear. Pero en México estamos en nuestro derecho de ejercer nuestra política. Lo que no estamos es tener legisladores sin experiencia, que parece que más son concursos de popularidad, o más allá que no se preparen. Sí los tenemos, no es que no son un todo, y no voy a ser absoluto, ¿no? Pero ¿cómo queremos defendernos cuando ni siquiera podemos concientizar, coordinar, consensar aquí y aprender de nuestros errores? Esta es la ley del péndulo, Eduardo. A ver, ahora todo va con los republicanos. Que no se nos olvide que en 2 años va a haber elecciones en Estados Unidos. ¿Salen más demócratas que republicanos? Sí, pero pueden perder el Congreso los republicanos y toda la atención se ve con los republicanos. ¿Qué va a pasar con los demócratas? Rex Tillerson, el CEO de ExxonMobil y amigo personal de Vladimir Putin, se destina a manejar la diplomacia más poderosa e influyente del mundo. Todo apunta a que el poder suave de Estados Unidos será relevado por los criterios impuestos de la Realpolitik a la hora de tomar decisiones. Recordemos el nombramiento de Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que ha levantado ámpulas dentro del mundo diplomático por su total desconocimiento y dado el escepticismo que Donald Trump le ha propinado a las organizaciones internacionales, sobre todo haciendo gala de su unilateralismo y aislacionismo. Y es que hasta ahora Donald Trump no se ha comportado como un ciudadano del mundo. Rex Tillerson, el secretario de Energía, muchos pensaban, el exgobernador de Texas, pues Texas es un estado que produce energía y es una persona que como candidato presidencial en un momento, como precandidato, hace, no recuerdo, 8 años, decía que lo primero que va a hacer es desaparecer el departamento, que es el Ministerio de Energía. Y cuando le explicaron, oye, es que la energía en sí es 10% de lo que haces, el otro 80-90 es manejar en secreto de las armas nucleares de Estados Unidos. Ya no dijo nada. Dijo, hijo, la regué. Es un aprendizaje también para allá. Yo creo que hay conservadores, pues sí, es una administración conservadora. Creo que internamente, y usted lo mencionó hace un momento, lo que va a ocurrir es que se va a encontrar cada vez con más oposición, no solamente de los que ya de por sí se oponen a él, que es una mayoría de los americanos, sino también de grupos de poder instalados hoy, republicanos, demócratas sin duda, a nivel estatal, a nivel Congreso de los Estados Unidos, que van a empezar a decir, este hombre no es lo que nos conviene. Y entonces lo que usted va a ver, creo y espero, es después de un par de años una reacción cada vez más negativa en contra de él. Yo espero que no se reelija. Mi predicción al día de hoy, pero obviamente lleva un poquito de ganas, ¿sí? No es muy objetiva porque hay un deseo personal de que ocurra, es que el señor no se reelige en 4 años. Entonces va a ser un presidente de 4 años, pero puede hacer bastante daño en esos 4 años. La geopolítica global y el orden económico internacional están siendo convulsionados por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La definición de China como nuevo enemigo y la prometida alineación de la arteria ruso-estadounidense están transformando el sistema de alianzas en el orden internacional. Como presidente electo, puso en aprietos la relación con el gigante asiático, la segunda economía mundial y potencia militar y nuclear, con la histórica llamada de la presidenta de Taiwán y el cuestionamiento de la política de una sola China que ha prevalecido desde que se normalizaron las relaciones bilaterales en 1972. Aunado a la guerra comercial, no todos son malas noticias para China,
pues su élite política estará ávida de ocupar los espacios vacíos que deje Donald Trump como producto de su política unilateralista en el teatro internacional. Independientemente del pleito económico con China, el pleito más importante y peligroso es el pleito por lo que los chinos hoy están planteando como mi zona de influencia. China lo que está diciendo es, estoy haciendo mis islitas, que son una aberración desde el punto de vista de geopolítica, pero las estoy construyendo para que el mar de China, por eso le llamo mar de China, sea mi área de influencia y los países de esa cuenca sean países que estén bajo mi área de influencia, ya no económica, ahora geopolítica, porque me estoy convirtiendo en lo que no solamente debe ser una potencia económica número 2 del mundo, sino la potencia número 2, geopolíticamente hablando, del mundo. China se está viendo en un posible enfrentamiento con Estados Unidos, tanto en la zona económica como en la zona geopolítica. Hay un gran riesgo que está despertando. Si yo fuera de Corea del Sur, estaría espantadísimo de este concepto, porque Corea del Norte puede entonces ser algo que proteja a China contra los americanos y yo estoy ahí expuesto. Si además ya me dijo el señor Trump que no le importa lo que pase fuera de sus fronteras, pues entonces estoy con una cosa muy peligrosa. No olvidemos que China tiene una visión de su propio desarrollo de más largo plazo, con digamos, no hay una premura en la toma de decisiones. Parece que en el caso de Trump sí la hay, sí hay un cambio inmediato que quiere imponer en esto y bueno, pues cuando uno camina muy rápido, cuando está aprendiendo a caminar se tropieza. Entonces habrá que ver cuál es el desenlace final frente a este escenario de si efectivamente está tratando de caminar muy rápido para recuperar el liderazgo perdido o bien está caminando muy rápido para mantener el liderazgo que si bien se acorta lo pueda mantener frente a China. Ciertamente China pues es el gran país competidor de los Estados Unidos desde diferentes ámbitos, desde el ámbito militar, el ámbito económico, el ámbito comercial, de manufactura, etcétera. Y bueno, pues es claramente una amenaza que tiene que ser vista desde Washington con un digamos, matiz importante. En su discurso de toma de posesión, Donald Trump dejó establecido que cualquier decisión en referencia a la migración, los impuestos, comercio y política exterior tendrían que beneficiar directamente a las familias estadounidenses. Asimismo, dejó claro, y aunque no hizo un señalamiento directo anti-libre comercio, advirtió que seguirá dos reglas básicas: la idea de comprar productos estadounidenses y de contratar a ciudadanos norteamericanos. Esto de alguna manera denota una fórmula altamente proteccionista, unilateralista, aislacionista y altamente favorecedora de los intereses nacionales. Al parecer, Estados Unidos necesita aislarse del mundo para reconectarse hacia sus adentros. Y es que el mensaje fue claro: Estados Unidos primero. Y el problema es que cuando se le agrega al malestar lo que está ocurriendo tanto en Estados Unidos como en Europa, y es la migración masiva de personas con una cultura diferente, con una visión de vida distinta, que además vienen a ganar empleos en tu país porque están dispuestos a aceptar condiciones de trabajo diferentes a las que tú estarías dispuesto, tú como ciudadano americano, canadiense, europeo, te encuentras con un doble choque. El choque de la parte económica y el choque de la parte cultural. Y la reacción brutal que estamos viendo hoy es, la combinación es muy molesta, particularmente la cultural, y tengo miedo de que tu cultura invada la mía, y si ya de por sí me quitaste los empleos, me quites también los valores que son preciosos para mí. Si soy una situación, digamos, cristiana, porque soy una situación cristiana, si tengo una visión occidental de las cosas, de libertad femenina, etcétera, por esa misma razón, y el hecho de que tú me estés retando, tú migrante, me estés retando con otros valores, con otra cultura, me espanta. Yo personalmente a 2 senadores, hace 2 años les dije, están subiendo el presupuesto de fuerzas especiales.
era 8,000 millones de dólares. El día de ayer, el presidente Obama, no pueden decir que el presidente Trump subió a 11,500 millones de dólares al Comando Sur. Kelly ya no es Comando Sur, está en Homeland Security, pero yo te pregunto, ¿tú crees que no va a utilizar los conocimientos? Te puedo decir en dónde está ubicado y qué. Son 11,5 billones de dólares, fíjate. Aquí se utilizaron 2 billones nada más, es decir, 2,000 millones para defender el peso. Y yo me pregunto, esos senadores que se les dio alguna información y se les dijo algo, ¿se la llevaron al presidente de la República? Fui con los dos partidos, ¿eh? México perdió su relación privilegiada con Estados Unidos y con ello se sacudió toda la entraña de la política exterior que siempre ha beneficiado su relación con América del Norte. La amenaza es tan grande que la Cancillería también fue convulsionada en sus altas esferas del poder. Ahí está el nombramiento de Luis Videgaray como nuevo canciller de México, Jerónimo Gutiérrez como embajador de México ante Washington, así como la designación de Carlos Sada como nuevo subsecretario de América del Norte. En su discurso de toma de posesión, Donald Trump no sentó en el banquillo de los acusados a México y a China, pero de manera directa sí habló de temas que generan alto impacto para nuestro país cuando refirió sobre la protección de las fronteras, la realización del comercio para beneficio de los trabajadores estadounidenses y de su industria nacional. El 20 de enero cambió la historia de la relación México-Estados Unidos de los últimos años, que era una relación basada en la confianza y en la amistad de dos países que comprendían que su vecindad los obligaba a promover una mayor integración económica y esto buscando una mayor prosperidad de sus dos naciones. Cambia por una condición clara de un proteccionismo, de ser menos incluyente, y México tendrá entonces que ajustarse a una relación que sin duda va a ser más complicada. Primero habrá que conocer cuáles son los planteamientos que haga la nueva administración del presidente Trump, pero si uno sigue lo que ha sido señalado en el sentido de que el Tratado de Libre Comercio o cualquier arreglo que se haga entre los dos países debe de privilegiar a los trabajadores estadounidenses, bueno, pues claramente hay una señal de menor cooperación, de menor interés en la colaboración entre los dos países. Vea la forma como trató a Mitt Romney. Mitt Romney, que había hablado en contra de él, que dijo que era lo peor que le podía pasar al país, que no era un individuo que debía ser presidente, etcétera, y que realmente se puso como el eje de la oposición a Donald Trump ya en la campaña presidencial. De pronto él llega y le dice: Mitt, no soy tan malo, ven, porque te estoy considerando para secretario de Estado. Y Mitt Romney cae en esta trampa de que, caray, Trump siempre ha sido un hombre razonable, lindo, bueno, que lo que está haciendo es invitarme porque se da cuenta que necesita gente como yo, gente que lo ayude a mandar una imagen distinta y a manejar un sistema de relaciones internacionales muy diferentes a las que él planteaba. Y Mitt Romney va, hace el ridículo, porque básicamente dice que él se aceptaría si se lo ofrecen, y el otro, cuando termina de exhibirlo, ponerlo en las cenas, de hacer todo lo que hizo, ni siquiera le dijo: ay, qué pena, escogió a otro y lo mandó a volar, ¿sí? Ni disculpa le pidió. Ese es el señor Trump, ¿ok? Hay que tener cuidado nosotros de no caer en la trampa, de pensar que de pronto nos quiere. El Consejo de Seguridad Nacional americano, te puedo decir que era tan secreto que nadie sabía que existía. Fue hecho por un decreto secreto del entonces presidente Truman, que ya estaba en las aras con Roosevelt, y luego siguió así también. Estamos a los 60 años. Ese consejo es una agencia más superpoderosa que hay. El Asesor de Seguridad Nacional, que no está ratificado por el Senado, pero es la mano derecha del presidente, que es en estos momentos Michael Flynn, va a ser una de las personas que va a estar en la reunión con los cancilleres, con el canciller Videgaray, con el secretario Ildefonso Guajardo. Fíjate qué interesante, se habla de política y economía, pero va a estar ahí el secretario de Economía, está bien, el secretario de Relaciones Exteriores, otras gentes, pero el asesor de Seguridad Nacional. Junto a él va a haber una persona que es, en mi parecer,
tan influyente o más mismo, que es el secretario ejecutivo designado y jefe de gabinete del Consejo de Seguridad, que es el general Keith Kellogg, entre otros. Pese a que México aporta el 8% del PIB estadounidense y cuenta con una de las diásporas más grandes en Estados Unidos, nuestra clase política no atendió las miradas de alerta, los signos del ultraconservadurismo del Tea Party, el abandono de la estrategia de lobby político en Washington y la falta de una estrategia de comunicación y relaciones públicas para posicionar los atributos y bondades de nuestros connacionales. Ahora el golpe pega más fuerte y no se vislumbra salida alguna más que acercarnos con nuestros aliados naturales en Estados Unidos, los estados del sur que dependen del comercio transfronterizo, las corporaciones que defienden el Tratado de Libre Comercio, las organizaciones de derechos humanos que defienden también a los inmigrantes, así como las ciudades santuario como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, en donde la migra no será bienvenida. ¿Cuántas veces Estados Unidos trató de arreglar la situación migratoria y los presidentes mexicanos dijeron, ese no es problema nuestro, es problema de Estados Unidos? Cuando empezaban los migrantes y que se iban, ay, son traidores porque se fueron del otro lado. Lo dijo muy bien Jorge Castañeda hoy. Dejemos de decir que se fueron, no se fueron, se fueron los mejores, porque muchos la hicieron allá, oportunidades que aquí ni se han dado, ni se dan, ni se están dando. ¿Sí? Entonces, o vemos la claridad de los mexicanos hacia dónde queremos ir, vamos para allá. Tampoco hay falsos mesías, ¿eh? Una cosa que nos puede pasar a nosotros es que este volumen de personas que vienen de Centroamérica, ante una barrera, olvídese del muro de pared, una barrera de ponerse mucho más duros para el ingreso de personas, nos provoque lo que ya estamos viendo, que de pronto se nos quedan 5,000 haitianos en donde están en Mexicali, ¿sí? O en Tijuana, y estos 5,000 haitianos ahí ya nos están provocando problemas también a nosotros. No tarda mucho para que la población los empiece a ver no como algo gracioso, anecdótico, y estoy hablando de la población mexicana, sino ya como algo que nos empiece a preocupar, a molestar y finalmente a asustar. Si nos llegan ahora los cubanos, si nos llegan y se quedan aquí los centroamericanos en volúmenes que nunca hemos tenido en México, es otro fenómeno que también deberíamos estar pensando en nuestro país. Si el señor Trump nos está diciendo que él, si no aceptamos lo que dice, se va a salir, va a ser la renuncia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, yo estoy convencido que lo que le debemos responder es, adelante, haz tú la renuncia, no yo. Que quede claro al mundo que México cumple sus compromisos, que quien no cumple sus compromisos es los Estados Unidos, y por lo tanto, si las condiciones son mi modo o ni modo, que es un poco lo que él siempre hace, pues entonces mi respuesta es, pues ni modo. Trump sabe que él tiene la fuerza de poder salirse del Tratado de Libre Comercio, denunciarlo y salirse de él causando un problema a la economía mexicana. México también tiene una posición de fuerza que es, por ejemplo, su reacción frente al narcotráfico, frente a la lucha contra las drogas, o bien su reacción frente al terrorismo y a la colaboración que México tiene con Estados Unidos y con Canadá en materia de inteligencia para evitar ataques terroristas, o bien en el control de la migración que México pueda ejercer de países, de ciudadanos de otros países que enfrentan algún tipo de tensión con los propios estadounidenses. Me refiero a nacionales de Irán, Irak, Somalia, etcétera, con los cuales México pues tiene una posición siempre de cuidado frente a la posible migración. Bueno, todos estos son elementos con los cuales México creo que debe, y no solamente puede, sino que debe de jugar con la misma fuerza que los estadounidenses van a jugar con el Tratado de Libre Comercio. Hay 4 temas que los mexicanos debemos de posicionar en el radar con la presidencia de Donald Trump. Comercio, inversión, seguridad y migración serán las divisas sacudidas por los designios populistas. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las concesiones que México hará para proteger sus últimas mieles
Se le suma la cancelación de inversiones corporativas, la militarización de la frontera, las posibles deportaciones masivas y la amenaza de anteponer impuestos a las remesas para pagar la extensión del muro fronterizo. El panorama es sombrío para México y minimizar o desestimar esta realidad nos puede condenar a una inocencia ingenua que inflamaría aún más las consecuencias negativas para el país. Que estamos hablando de reabrir los capítulos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando en realidad no necesitamos hacerlo nosotros como México. El señor Trump lo que nos está diciendo es, tú estás ganando. Sí, estamos ganando más de 100 mil millones de dólares al año. Yo no veo por qué tengamos que entrar a esa negociación cuando yo soy el que está ganando. Porque entramos al mundo de la OMC, entramos al mundo de la relación comercial basada en los acuerdos internacionales que son de otra naturaleza. Un tratado de libre comercio es un tratado entre tú y yo, o entre tú y yo y Canadá en este caso. Todo lo demás son los tratados de la OMC, en donde hay una relación multilateral, multinacional, que ya se dio y que especifica cuáles deben ser los aranceles, cuáles deben ser las protecciones a la inversión extranjera, cuáles deben ser los impuestos que se pueden tolerar y demás, dentro de las reglas que todos, incluyendo Estados Unidos, aprobamos y que se llama Organización Mundial de Comercio. Ese es mi punto de referencia en lo que respecta al tratado como está negociado en los años 90. Por lo tanto, ya sé el costo. El costo es, si acá tenía yo un arancel de 0 para la exportación de automóviles, el máximo que me puedes imponer es 2.5. Y ese ya es mi definición. Entonces no tengo por qué estar negociando contigo eso. Hay muchos escenarios que uno puede plantearse sobre cómo se podrá o cómo se negociará o es posible que se negocie el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. La realidad es que no sabemos cuál es el planteamiento que hace Estados Unidos al respecto. Si Estados Unidos está pensando renegociar todo el tratado o está pensando renegociar algunas partes del tratado, algunos aspectos del tratado. Y esto es muy distinto, porque renegociar todo significa, pues sí, abrir todos los temas, lo cual no es empezar de cero, porque hay muchas cosas con las cuales ha funcionado y estemos de acuerdo y deban simplemente quizá de ajustarse de menor manera. Y habrá otras que sí, francamente, requieran de una cirugía mayor. Habrá algunos otros que requieran de una inclusión de temas nuevos. Incluso hoy el presidente Peña, en su mensaje el día en la mañana, mencionó muy claramente incluir los temas de el comercio electrónico, el tema de las telecomunicaciones, en fin. Y bueno, pues claramente estos escenarios pues pueden llevar a diferentes tiempos, deben llevar a diferentes niveles de complejidad. Y aquí en este Congreso, él necesita apoyo del Congreso, es decir, cuando dicen es que va a subir un impuesto por el momento en Estados Unidos, ¿no se pueden subir los impuestos? Ni tampoco se pueden poner tarifas si el Congreso no lo aprueba. Y creo que quedó claro que varios congresistas han dicho, no vamos a permitir una guerra comercial, porque tampoco le conviene a Estados Unidos. México puede vender a China, a Japón y a otros países, y a Europa. Entonces, no nos quememos ahora sí las castañuelas, no nos curemos en salud. El presidente Trump va a bajar los aranceles, va a bajar la tasa corporativa impositiva. ¿Qué va a hacer México? Peleamos de ser competitivos. ¿Vamos a seguir siendo un país maquilador o vamos a bajar para también traer inversiones de otros países? Preocupémonos hacia adentro, eso se llama inward vision, y luego nos preocupamos hacia afuera. México necesita de un robustecimiento de su clase política y económica para hacerle frente al gobierno de Donald Trump y una altura de miras digna y valerosa para defender nuestros intereses nacionales. Sin embargo, nuestro país manda mensajes contradictorios en el orden internacional ante la corrupción, la impunidad, el hartazgo ciudadano, la falta de una justicia independiente y una falta en la confianza sobre nuestras instituciones que nos echan el reloj para atrás, pero que también nos hacen perder autoridad frente a Estados Unidos. Yo creo que este tema esta coyuntura en la que estamos viviendo de la redefinición de la relación con Estados Unidos, debemos verla como una gran oportunidad
para diversificar los esfuerzos en materia de política exterior de México con otras longitudes y latitudes, pero también, y eso quiero hacer mucho énfasis, en reflexionar hacia el interior de los cambios que tenemos que hacer en el país. Sabemos que tenemos asignaturas pendientes seculares en algunos casos, como son las desigualdades, como la falta de atención de la pobreza en algunos casos, de un Estado de Derecho débil, en donde la impunidad y la corrupción, en algunos casos, falta de respeto a derechos humanos, se han vuelto temas de la sociedad que, si bien antes eran excepción, en ocasiones ya se han vuelto parte de la vida cotidiana, y esto es algo que tenemos que resolver nosotros. No debemos aspirar a que nadie nos lo resuelva, porque nadie lo va a resolver, pero tenemos que aprovechar esta como una oportunidad para dar verdaderamente pasos importantes, firmes y con una visión muy clara, pues de convertir a México en un país en donde las leyes se respeten. Estas son las cosas, y ¿qué debemos hacer nosotros? Llegar a Estados Unidos y decir, ¿dónde están los grupos con los cuales me puedo asociar? ¿Dónde están los gobernadores de los estados? ¿Dónde están las asociaciones civiles? ¿Dónde están las universidades? Y luego, dale dinero a tu consulado, súbele el presupuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los consulados lo usen en defensa de nuestros connacionales allá en Estados Unidos, no aquí. Este cuento de que cuando me lleguen los 700,000 Dreamers aquí les vamos a dar empleo y les vamos a revalidar sus estudios, pues es muy bonito. El problema es, si de por sí están llenas nuestras universidades, si de por sí tenemos dificultades para generar los empleos que nuestra juventud que está acá solicitan, ¿de dónde vamos a tener la capacidad para generar 700,000 empleos más? Y dado eso, ¿no sería mejor pelear allá donde están estos jóvenes para que se queden allá en lugar de traerlos acá? Yo digo que nos estamos dando por vencidos antes de dar la batalla allá. Demos la batalla en su territorio, que les duela allá. Ahora nos preocupa, ahora entre comillas, ¿no? A muchos les preocupa, es que los mexicanos que van a regresar, va a regresar parte de lo mejor. Y el campo mexicano lo tenemos descanibalizados, es horrible. Digo, con las políticas proteccionistas que hemos tenido, y voy a otra, porque lo dije en una anterior entrevista que me hice el favor de hacer, no acabábamos de hablar de utilizar parte de las reservas para lo indefendible, cuando se sigue haciendo, no se había hecho en 3 meses, se gastaron hace ¿cuánto? 3 semanas, 2,000 millones de dólares, ¿no? Y no nos habían dicho porque era el secreto. ¿Para qué? En la mañana, para que bajara 20 centavos el peso, para que en la tarde al cierre no solo se remontaría a lo mismo, sino superó 5 centavos, ¿te acuerdas? 2,000 millones de dólares, ¿cuánto es? ¿Qué estamos haciendo? ¿Seguir defendiendo a los especuladores? Vayamos con el comentario fronterizo y migratorio de Federico Lamont. En junio de 2015, cuando Donald Trump anunció que buscaría la candidatura del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos, habló de la necesidad de cerrar los 3,250 kilómetros que dividen a México y Estados Unidos. Esto parecía un sueño, pero alcanzó un viso de realidad cuando dejó en el camino a 17 precandidatos del Partido Republicano, esto en las primarias y después en la constitucional el 8 de noviembre, al ganar con el voto indirecto en el colegio electoral la presidencia Hillary Clinton.
Donald Trump solo hizo suya una nueva etapa de la construcción de este muro que se remonta al año de 94 con la Operación Guardián, tiempo en el que el presidente Clinton también a través de una orden ejecutiva planteó esta fórmula para contener el flujo de inmigrantes de Centro, Sudamérica y mexicanos al otro lado del charco. Con el presidente George Walker Bush, quien lo sucedió, en el 2003 logró ampliar el muro de 700 a casi 1.250 kilómetros de los 3.250 que son. Recientemente al presidente Trump, el Senado estadounidense le ratificó a dos generales responsables de la seguridad, uno particularmente de la interior y fronteriza, del norte al sur del Bravo, el general Kelly, quien también requirió a los vecinos México, y no solamente México, sino las naciones del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, colaborar de manera amplia para contener ese flujo de inmigrantes que llega al territorio mexicano. De esta suerte, los inmigrantes van a ser controlados en la frontera porosa y con ello se pretende que desde Balancán o Tenosique sean devueltos a su lugar de origen. De no ser así, el muro, de acuerdo con las perspectivas del año fiscal 2018 que inicia a partir del próximo mes de octubre, no podría alcanzar la meta del presidente Trump, sino hasta las primeras elecciones intermedias que él va a enfrentar en el año 2020, tiempo en el que esperaría mantener una mayoría en el Congreso que, como en esta ocasión, plantea aprobar presupuestalmente el muro de la tortilla, conocido desde tiempo atrás. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.